noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo que Televisora del Táchira prepara diariamente para ustedes. Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Mayilbray, les estarán acompañando. Recordarles además nuestras redes sociales, @noticias TRT para Twitter, @noticias_TRT para el Instagram. Iniciamos de inmediato las informaciones, todo lo que tiene que ver con las cifras que ofreció el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez, en este caso la Comisión de Control y Prevención del COVID-19, donde anunciaron que el día de hoy se detectaron 4 nuevos casos de coronavirus en Venezuela. Se trata de 4 casos, 2 de sexo masculino, 2 de sexo femenino. Registrados entonces el día de hoy un menor de edad de 9 años del foco de la Academia de Béisbol en Nueva Esparta, un joven de 17 años de edad que estuvo de viaje en República Dominicana, prospecto del béisbol nacional y que también formó parte de esta reunión allí en Nueva Esparta en la Academia de Béisbol. Por otra parte, anunció que los otros 2 casos son importados desde Brasil, una mujer del municipio Caroní y una mujer estudiante del estado Anzoátegui que ingresó al país por la frontera con Brasil en el estado Bolívar y se dirigió directamente hasta el estado Anzoátegui, en donde en estos momentos se está haciendo un cerco epidemiológico para poder determinar si algunas otras personas se encuentran contagiadas. Hay que decir además que hay 142 pacientes que ya están recuperados y el total entonces de personas con COVID-19 en Venezuela asciende a 329, parte de las cifras y de la información que ofrecía Jorge Rodríguez más temprano. Vamos a pasar ahora a noticias regionales, nos vamos directo a la frontera porque el día de hoy se dio la evacuación de la tercera ola de migrantes de los puntos de atención social integral que se encuentran en esta zona. Así como lo está observando usted en pantalla, se llevó a cabo el proceso de evacuación hacia sus ciudades de origen de los connacionales que se encontraban en el PASI del Liceo San Antonio. Hoy salieron de los PASI Escuela República de Cuba y Liceo San Antonio más de 810 patriotas a sus estados de origen, precisó el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez. Gómez recordó que este fin de semana ingresó la cuarta oleada, más de 687 connacionales a los puntos de atención social integral Manuel Díaz Rodríguez, Pérez del Real y El Palotal para cumplir con el aislamiento social de 5 días. Al final de la tarde de este lunes ingresaron a los PASI República de Cuba y Liceo Nacional San Antonio más de 800 patriotas de la cuarta oleada. Esta fue parte del movimiento que se dio hoy en la frontera con respecto a venezolanos que ya se fueron a sus estados de origen luego de realizarles la prueba correspondiente. Y precisamente vamos a hablar también sobre las personas que han ingresado ahora con esta cuarta oleada de migrantes retornados a la 1:30 de la tarde de este día lunes en el PASI ubicado en el Liceo Nacional San Antonio. En el municipio fronterizo de Bolívar se recibió la cuarta oleada de connacionales que cumplirán entonces el aislamiento social durante 5 días. Esta mañana, pues, como ya lo decías, Gabriela, el tercer grupo fue evacuado de la institución hacia sus ciudades de origen tras arrojar negativo en las pruebas de despistaje de COVID-19. Así se está llevando entonces de esta manera pues este sistema de protección y de protocolos para el ingreso y también para el envío de connacionales que están retornando. Vamos a pasar a noticias nacionales. El día de hoy el gobierno nacional decretó un aumento del salario mínimo integral a 800.000 bolívares. El gobierno de Nicolás Maduro decretó este 27 de abril un segundo aumento salarial en lo que va de año 2020. El ingreso integral quedó establecido a partir del 1 de mayo en 800.000 bolívares, lo que equivale a unos $4,6 calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela de este lunes, que se ubica en 171.072 bolívares. El sueldo mínimo pasó de 250.000 bolívares a 400.000 bolívares, lo que representa un aumento del 60% según un comunicado divulgado por el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, en su cuenta de Twitter. El cesta ticket pasó de 200.000 bolívares a 400.000 bolívares, tuvo una alza entonces del 100%, fueron parte de las medidas económicas que dio el día de hoy el gobierno nacional respecto al aumento del salario.
También el Gobierno Nacional anunció a través de las redes sociales la designación de Tarek El Aizami como el nuevo ministro del Petróleo y Asdrúbal Chávez como el nuevo titular de PDVSA. El Gobierno de Venezuela anunció este lunes en Gaceta Oficial la designación de Tarek El Aizami como nuevo ministro encargado del Poder Popular del Petróleo, por lo que sucederá en el cargo a Manuel Quevedo. En el documento oficial se detalla también la designación de Asdrúbal Chávez en la dirección de la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en calidad de encargado. Las autoridades venezolanas informaron además la supresión del despacho de refinación y petroquímica, cuyas competencias serán transferidas a los viceministerios del petróleo competentes. Tenemos otras noticias, ahora hablamos en materia internacional porque el primer ministro Boris Johnson continuará confinado a pesar de estar recuperado y de volver al trabajo. El primer ministro británico Boris Johnson se reincorpora a su actividad y asegura que mantendrá el confinamiento en el Reino Unido para evitar el rebrote de la pandemia. Tras su vuelta a Downing St. Johnson, subrayó que el riesgo de una segunda ola hace que sea prudente mantener la parálisis de la actividad económica. Sé que el confinamiento es duro y quiero que esta economía avance lo más rápidamente posible, pero me niego a tirar por la borda todo el esfuerzo y sacrificio del pueblo británico y arriesgarme a un segundo brote importante y a una gran pérdida de vidas con la saturación del Servicio Nacional de Salud. Les pido que refrenen su impaciencia porque creo que ahora estamos llegando al final de la primera fase de este conflicto y a pesar de todo el sufrimiento estamos muy cerca del éxito, aseguró el primer ministro Johnson. El jefe del Estado conservador apareció respondiendo después de su hospitalización para recuperarse de la infección por el coronavirus, donde estuvo además en cuidados intensivos y afortunadamente ya se encuentra recuperado. Nos quedamos en Europa para hablar de varios países de este continente que poco a poco regresan a la normalidad pese a las restricciones que aún se mantienen por el COVID-19. Europa recupera poco a poco la vida encerrada durante semanas entre las paredes del confinamiento. En Suiza, por ejemplo, han abierto tanto las floristerías como las peluquerías. La distancia social es obligatoria y los elementos como las mascarillas, guantes y el gel desinfectante forman parte del paisaje urbano. En Noruega, después de varias semanas sin clase, los niños de entre 6 y 10 años han vuelto al colegio. Es fantástico y divertido, ya que estoy esperando la hora del recreo, comenta una de las niñas allí en Noruega. Todos se lavan las manos al entrar y salir, además siempre queda un pupitre vacío entre los alumnos. En la República Checa, algunos comercios con una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados, como las tiendas de ropa o las librerías, también han abierto sus puertas. En los gimnasios no está permitido ni utilizar los vestuarios ni las duchas. En Bulgaria se puede salir a correr, pero siempre con mascarilla, utilizando las zonas de paso habilitadas y manteniendo una distancia física entre personas de 2,5 metros. Así entonces el panorama que se está observando ya este día lunes 27 de abril en el resto del mundo, cuando en Venezuela estamos iniciando la 7ª semana de cuarentena. Poco a poco algunos países han iniciado o dado el primer paso hacia el desconfinamiento. Vamos a continuar con la información internacional. Lo hacemos ahora a través de los titulares que nos presentan los distintos portales web a esta hora. Tenemos ya en pantalla, detectan un síndrome entre los niños que podrían estar vinculados con el coronavirus. Qué interesante, cada día se descubren nuevas cuestiones en torno al COVID-19. Las autoridades de salud del Reino Unido informaron este lunes que han detectado una nueva enfermedad inflamatoria que afecta a niños de todas las edades y que podría estar relacionada con el coronavirus. Bueno, la ciencia que está avanzando también, que va descubriendo muchas cosas dentro de la misma enfermedad, la misma pandemia. Tenemos más titulares que se están generando el día de hoy. Pekín prohíbe comportamientos no civilizados para mejorar la higiene pública. La medida legislativa prohíbe escupir, tirar basura en la calle, comer en el metro o pasear perros sin correa, entre otras cosas. Son medidas necesarias que, bueno, gracias al COVID-19 ahora se están aplicando de manera continua. Los están civilizando, ¿no? En medio Sí. de toda la pandemia. Ojalá que sea algo que se aplique en todo el mundo, ¿no? No que sea una cuestión que solo se dé en Pekín, en este caso, sino que también en otros países se comiencen a aplicar estas medidas. Es correcto. Seguimos con más titulares, llevándoles a ustedes pues todas las noticias que se han venido generando durante estos días en Venezuela y en el mundo a propósito del COVID-19. Como ya les decíamos, día
43. 43, sí. Ya se inicia la 7ª semana. Seguimos entonces con los titulares. Argentina registra 197 fallecidos por coronavirus y ya supera los 4.000 contagios. Según el parte del Ministerio de Salud, se confirmaron 5 nuevas muertes y 111 infectados en las últimas 24 horas. Argentina que bueno, no la está pasando nada bien. Seguimos hablando de cifras, ahora toca Venezuela, que registra 4 nuevos casos de coronavirus y sube a 329 el total de contagios. Entre los positivos hay 2 importados desde Brasil, ya lo referenciábamos iniciando este avance, o en este caso el resumen informativo del día de hoy. Más noticias, otros titulares que se están generando. Policía de Perú controla un motín de reclusos que exigían medidas contra el coronavirus. La revuelta ocurrió en el penal de Huancayo, ubicado en el distrito de Huamancaca, Chicó, después de que un reo falleciera por COVID-19. Tenemos otras noticias que se están generando hasta este momento. Eso que mencionábamos en este titular anterior respecto a la situación que se presenta en algunas cárceles, ocurría hace algunas semanas en Colombia también donde los presos exigían medidas quizá adecuadas de higiene, de salud para evitar el contagio por COVID-19. Y en Argentina también surgía este tipo de revueltas porque incluso dentro de uno de estos centros de reclusión se detectó un caso positivo de COVID-19 y todos se alarmaron porque obviamente allí el confinamiento es mayor y la presencia de un reo al cerca del otro pues complica más. Es peligroso, sí. Bueno, estas son algunas de las situaciones que se están generando en el mundo. Tenemos cifras para ver cómo cierra el día de hoy el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Ya lo vamos a tener allí en pantalla. Bueno, cerramos superando ya los 3 millones de contagios, 3.036.770. Estados Unidos ya tiene casi 1.987.022 casos en todo su territorio. Lo sigue España con poco más de 200.000 casos. Brasil, que llega a 66.501 casos el día de hoy, por hablar del país suramericano. Ya tenemos un total de 210.804 personas que han fallecido debido a este virus en todo el mundo. Sí. Aparece también el número de recuperados, 892.291 personas se han recuperado en total del COVID-19. España, Alemania y Estados Unidos, los países con el mayor número de personas recuperadas. Estados Unidos ya ha hecho más de 5.500.000 pruebas en todo su territorio. Tan solo en el estado de Nueva York ya se han hecho casi 900.000, 826.000 para ser exactos. Increíble la cantidad de pruebas que se van realizando entonces alrededor del mundo, todo el planeta que en estos momentos pues se mueve referente al COVID-19 y estas pues son las cifras que está dejando el día de hoy cuando observamos más de las cifras cómo han ido en aumento. Muchos de los países que antes a lo mejor no aparecían ni siquiera dentro de este renglón, ahora se mantienen. Hablábamos del aumento de los casos en Rusia, por ejemplo, que ya supera a países como China, donde se inició la pandemia. Vamos a repasar la posición de Venezuela, los casos que tiene confirmados. Allí está, 325 casos tiene Venezuela. No está actualizado todavía. No está aún actualizado con los 4 nuevos casos. Sin embargo, pues son parte de las cifras. Sí. Y 142 recuperados que ya lo anunciaban entonces desde la Comisión Nacional de Control del COVID-19 para este día 27 de abril. Bueno, son las cifras que nos deja el mapa de la Universidad Johns Hopkins, una herramienta que día a día nos ayuda a monitorear y hacer seguimiento de los casos en todo el mundo del COVID-19. Nosotros ya estamos llegando al final por el día de hoy, esperando que ustedes se encuentren bien en sus casas. Mañana nuevamente continuaremos con estos avances informativos, con nuestro resumen al final del día y por supuesto esperando que ustedes también a través de las redes sociales pues se comuniquen con nosotros. Así es, los invitamos a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira. Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Mayilbray, les acompañaron en este resumen informativo y les deseamos una feliz noche.